Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te habla nuevamente el profesor Felipe Aguilar y hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante. Vamos a continuar ahora con el tema de Bioquímica 2. Aquí vamos a hablar acerca de algunos principios que según la clasificación de la bioquímica habíamos estudiado. Primero, bueno, a los llamados bioelementos, según la clasificación del señor Bertrand, que los clasificaba en macroconstituyentes, microconstituyentes y los oligoelementos, ¿verdad? Pero también habíamos hablado de los principios inmediatos. ¿Cuáles eran, profesor? Fácil, eran los principios inmediatos inorgánicos, aquellas que no son enlazadas de enlace carbono-carbono, y ahora los principios inmediatos orgánicos, que son enlazadas de enlace carbono-carbono, ¿verdad? Por ejemplo, esos principios inmediatos orgánicos, estudiaremos, por ejemplo, a los glúcidos, estudiaremos a los lípidos, también estudiaremos a las proteínas y a los ácidos nucleicos. También, por cierto, a las vitaminas. Pero, profe, ¿hoy qué va a ser? Hoy vamos a hacer lo que es glúcidos y lípidos. Vamos a hablar acerca de esos dos temas. Profe, y proteínas y ácidos nucleicos, eso lo veremos en otro video porque de repente son un poquito extensos. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a ver glúcidos y lípidos. Entonces, a continuación te pediría que te concentres, tomes mucha atención porque vamos a aprender en qué consisten los glúcidos, para qué sirve, cuáles son sus funciones, qué propiedades tienen y algunos ejemplos de glúcidos. ¿Ok? Y también el caso de los lípidos igual, ¿no? ¿Cuál es su definición? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? ¿Qué lípidos conocemos? Así, etcétera, etcétera. Así que sígueme por aquí. A ver, veamos aquí a la bioquímica 2, que vamos a estudiar directamente a las biomoléculas orgánicas. Y te acuerdas que las biomoléculas orgánicas se caracterizan porque hay un enlace carbono-carbono, ¿sí? Recuerdas que eso lo mencioné también inclusive en el video anterior. Bueno, si no lo viste, te recomiendo que veas la parte de bioquímica 1. Bueno, sigamos. En las biomoléculas orgánicas son principios inmediatos orgánicos, claro, valga la redundancia, ¿qué más? Y presentan enlaces carbono-hidrógeno. Mira, ve, este es un dato más adicional de repente para poder aprender, ¿no? Un enlace carbono-hidrógeno, o sea, puede unir un carbono y un hidrógeno también. O el enlace carbono-carbono, que justamente yo ya te había mencionado, ¿verdad? Enlace carbono-carbono. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos, en este caso, de los principios inmediatos orgánicos? Aquí hablaremos, en primer lugar, a los glúcidos. Profe, ¿qué son los glúcidos? Generalmente, en una definición de repente pequeña o en una sola palabra, serían azúcares, ¿ok? Pero esos azúcares tienen una clasificación. Son los llamados monosacáridos, disacáridos y los llamados polisacáridos. Pero bueno, esa es la clasificación de los glúcidos. Hoy hablaremos entonces acerca primero de su definición. ¿Qué son llamados? A ver, son llamados azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. Mira, tienen tres nombres, ¿ok? Inclusive tienen otros nombres por aquí de repente que podemos inclusive de repente investigar un poco más y vamos a ir encontrando más nombres, ¿ok? Son llamados azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono también, o bueno, glúcidos, ¿no? Como lo conoces. Otro, constituyen uno de los grupos de productos naturales más abundantes en los vegetales. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Dónde encontramos los glúcidos? Lo encontramos en los vegetales, no olvidar, ¿ok? Se originan a través del metabolismo primario de las plantas, siendo los primeros componentes biosintetizados mediante la fotosíntesis y por tanto constituyen su principal reserva de energética y un elemento estructural indispensable para la vida. Profesor, a ver, en un resumen, ¿qué cosa quiere decir, profesor? ¿Qué son los glúcidos? Son azúcares. Profe, ¿y esos azúcares quién lo ha producido? Los vegetales. ¿Quiénes son los vegetales? Las plantas, pues. Profe, ¿y cómo han producido eso? Mediante el llamado proceso de fotosíntesis. Al generarse el proceso de fotosíntesis, ¿qué ha hecho las plantas? Ha generado los llamados azúcares, los llamados glúcidos, ¿ok? Vamos a conocer inclusive también algunas plantas que de repente si usted, vamos a suponer la caña de azúcar, ¿no? Usted conoce muy bien, usted la saborea, usted va a sentir el sabor dulce, ¿no? Entonces, mira, es un ejemplo de azúcar también, ¿ok? Muy bien, veamos por aquí. Recuerda, a ese proceso de metabolismo se le, bueno,
ocurre ¿dónde? En el proceso de fotosíntesis, la cual me va a generar a mí los llamados glúcidos, ¿ok? ¿Y qué son los glúcidos? Son azúcares. Muy bien, excelente. Entonces sigamos por aquí en el concepto de glúcidos. Son biomoléculas también, recuerda, son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero no olvidar, a veces tienen el nitrógeno, azufre o fósforo también. O sea, pueden tener eso, pero en pocas cantidades, ¿ok? ¿Qué más? Deriva de la palabra glucosa, deriva de la palabra glucosa. Obviamente, los glúcidos derivan de esta palabra, glucosa. Pero ahora vamos a ver de qué palabra viene este término, ¿no? Glucosa. Proviene del vocablo griego glicos. Ah, profesor. Entonces, ¿qué significa glicos? Ah, profe, glucosa. Y entonces, ¿de dónde salió ese término glúcidos? Derivado de esta palabra, glucosa. No olvidar, ¿ok? ¿Qué significa glicos? Significa dulce, también es otro, ¿no? Aunque no todos presentan sabor dulce. Ah, ya te había mencionado. Entonces, no todos van a presentar, no todos los glúcidos, o en este caso que se encuentran en los vegetales, van a presentar sabor dulce. No olvidar. ¿Qué más? Aunque no todos presentan sabor dulce, dice, son fuente de energía para el metabolismo celular. Ah, profesor, ¿qué quiere decir? ¿Que eso es muy bueno? Claro, para los seres vivos, sí, nosotros necesitamos de glúcidos. Y eso nos sirve como fuente de energía. Profe, ¿y esa fuente de energía dónde se va? A la célula. Recuerda que nosotros estamos formados por células y nuestras células necesitan de esos glúcidos, ¿ok? Listo. Muy bien, chicos, excelente. Veamos por aquí ahora hablar de las funciones. Hablaremos ahora de las funciones. Por ejemplo, veamos la función de reserva energética. Tiene esa función como reserva energética, claro, valga la redundancia. ¿Dónde la encontramos de repente? En los vegetales. Los vegetales, ¿qué encontraremos? ¿Qué clase de glúcido encontraremos por ahí? Por ejemplo, el almidón, ¿no? Por ejemplo, ahí está, el almidón se va a encontrar ¿dónde? En los vegetales. Profe, y si quisiera saber este glúcido llamado glucógeno, ¿dónde lo encontramos? Ah, eso lo encontramos en los animales, no olvidar, ¿ok? No olvidar eso. Muy bien, ¿qué otra función tiene los glúcidos? Fácil, acá dice función estructural, no olvidar, ¿ok? En esa función estructural, por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? En los vegetales. Por ejemplo, en la parte de los vegetales nosotros vamos a encontrar, recuerda que las plantas están formadas por células. Y si usted observa una célula, ¿qué forma tiene una célula, verdad? Por cierto, tiene una forma hexaédrica, ¿no? O sea, casi parecido a un hexágono, pero es irregular, ¿ok? Por ejemplo, mira, ¿ve usted esto? Esto es una forma hexaédrica. Esto es una célula vegetal, por ejemplo. Mira, ve, de esta plantita que usted ve acá, ¿ok? De esta forma. Profe, ¿y dónde encuentro esa parte estructural, ese glúcido? ¿Dónde lo encuentro? Aquí me observe, por aquí. Aquí se va a encontrar gran cantidad de celulosa, formando las paredes ¿de quién? De la célula vegetal. Ahí vamos a encontrar. Es por eso que aquí dice que en los vegetales, ¿dónde encontramos ese glúcido llamado celulosa? Ah, lo encontramos en la pared celular. Ahí encontramos gran cantidad de celulosa. ¿Y qué es la celulosa? Es un glúcido. ¿Ok? No olvidar. Muy bien. Por ejemplo, otro donde encontramos por ahí de repente los llamados glúcidos. Por ejemplo, también lo encontramos en los animales y protozoarios. Profe, ¿y qué forma tiene? En forma de cadenas cortas de azúcares que forma el llamado glucocáliz. Claro que sí, mira, ve qué interesante, ¿eh? ¿Ok? Otro, de repente en los hongos. En los hongos también vamos a encontrar que están formando, forman esa parte de la estructura. ¿De qué parte? En la pared celular de la quitina, por ejemplo. Ahí está. Mira, ve, qué interesante, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos saber qué es la quitina, forma parte del exoesqueleto de los insectos. Ahí encontramos esos llamados glúcidos, cuyo nombre recibe quitina, ¿ok? Ahorita vamos a ver de repente unos gráficos para poder mencionar dónde encontramos esos glúcidos, ¿ok? Así que atiende, ¿sí? A ver, otros glúcidos importantes de repente que podemos nosotros conocer, es interesante, es por ejemplo la llamada glucosa, y es la más importante y es la más abundante sobre todo, ¿ok? Por ejemplo, la glucosa es más abundante en la naturaleza, aquí lo dice, mira, ¿eh? Y es
la principal fuente de energía de todos los seres vivos. Mira, ve, claro que sí, la glucosa es muy importante, recuerda. Nos sirve, de repente nosotros estamos estudiando, estamos caminando, estamos trabajando, necesitamos de glucosa, ¿ok? Y esa glucosa es muy fundamental para nosotros, para tener energía, para luego de repente recuperarnos y poder hacer otras actividades, ¿ok? Muy bien, espero que estés entendiendo, está muy fácil, ¿verdad? Ese tema, así que sígueme por aquí. Ahora hablamos de la fructosa. Profe, ¿y la fructosa también es un azúcar? Claro que sí, mira, a ver. Dice, es el azúcar de la fruta. Ah, mira, qué interesante, profe, qué interesante, ¿ah? Mira, ve, claro, claro, el azúcar de la fruta, por ejemplo, ¿dónde lo puedes encontrar? En la caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Ahí está, mira, ve. Y claro que sí, ¿no? Muy interesante. A ver, otro, profe, la galactosa. Profe, ¿y cómo encuentras la galactosa o en qué forma se encuentra? Ah, mira, se encuentra en forma sintetizada por las glándulas mamarias. O sea, ahí vamos a encontrar, en ese caso de los mamíferos, ¿no? Ahí encontramos las glándulas mamarias, se van a encontrar gran cantidad de galactosa. Muy bien, vamos a encontrar también la sacarosa. Profe, ¿y dónde encuentras la sacarosa? Es el azúcar de mesa conocido, ¿no? Bueno, eso lo vamos a mencionar en un gráfico también. La lactosa es el azúcar de la leche. Mira, ve qué interesante. El azúcar de la leche, claro, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Muy bien, excelente. Profe, pero otro de repente que deba conocer, por ejemplo, la ribosa y la desoxirribosa. Por ejemplo, la ribosa es el azúcar que se encuentra constituyendo el ARN, mira, ve, o sea que una ribosa también, claro, ahí encontramos, mira, ve, ¿dónde se encuentra esa ribosa? Es un azúcar que se encuentra constituyendo el ARN. ¿Qué es ARN? Ácido ribonucleico. Ahí también vamos a encontrar, ¿ok? Azúcar. Por ejemplo, en la desoxirribosa, ¿dónde la encontramos? Ah, eso es en el ADN. ¿Ok? ¿Qué dice acá? Es el azúcar que se encuentra constituyendo el ADN. ¿Y qué es ADN? El ácido desoxirribonucleico. Profe, una pregunta. ¿Y el ADN dónde se encuentra? En el núcleo de la célula. No olvidar, ¿ok? En el núcleo de la célula se va a encontrar lo que es el ADN. ¿Ok? Entonces, chicos, un resumen de glúcido. Los glúcidos son azúcares. Pueden existir azúcares simples, derivados y complejos, ¿verdad? De repente por ahí como almidón, glucógeno, celulosa, de repente por aquí quitina, glucocálix, otro de repente, bueno, acá está, ¿no? Glucosa, fructosa, galactosa, sacarosa, lactosa, ribosa, sucralosa. ¿Qué son esos? Son glúcidos y son azúcares que encontramos en diferentes partes, ¿no? En este caso del ser vivo. Muy bien, alumnos, ahora veamos los lípidos, ¿no? Chicos, a ver, profe, una pregunta, ¿y los lípidos qué cosas son? Ah, mira, pregunta interesante. Los lípidos no son azúcares. ¿Qué son los lípidos, profesor? Los lípidos son grasas, ¿ok? Son grasas. No olvidar. A ver, profe, una definición. A ver, ¿qué es lo que dice por acá? Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, o sea, parecido. ¿Ok? Pero en porcentajes muy bajos, ¿ok? También puede contener, ¿qué cosa, profe? Fósforo, nitrógeno y azufre. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común estas dos características. Por ejemplo, estas dos son insolubles en agua, esos son los lípidos. ¿Qué más? Son solubles en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el benceno, etc. Entonces, chicos, ¿qué son los llamados lípidos? También son los llamados principios inmediatos orgánicos, ¿recuerda? ¿Ok? Profe, ¿qué también son? Son biomoléculas orgánicas. De hecho, los lípidos, ¿qué cosas son también en forma de repente simple? Son grasas, ¿ok? Recuerda, dos características comunes en este caso en los lípidos. Son insolubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos, como por ejemplo el éter, cloroformo, benceno, etc. ¿Ok? Muy bien, profe, ¿cuáles son las funciones? ¿Para qué me sirven los lípidos que son grasas? Bueno, los lípidos también van a tener una clasificación. Va a haber lípidos simples y lípidos complejos, ¿ok? Ese vendría a ser la clasificación. Uno es saponificable, el otro es insaponificable, ¿ok? Muy bien, veamos por aquí. Pero antes quería mencionarte
Esos que son clasificados, los lípidos que son clasificados son saponificables y insaponificables, ¿qué quiere decir? Que unos lípidos van a tener presencia de ácidos grasos y los otros, profe, no van a tener los llamados ácidos grasos, ¿ok? En su cadena, en su estructura. A ver, ¿qué funciones presentan los lípidos? ¿Para qué sirve? A ver, entonces acá la función, uno, de reserva. Ah, mira, qué interesante, parecido al otro, ¿no? De reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Claro que sí, mira, le sirve, ¿ah? 1 gramo de grasa, mira, escucha bien, ¿ah? 1 gramo equivale a ¿cuánto? Produce ¿cuántas calorías? 9,4 kilocalorías. Y recuerda que nosotros, los seres humanos, también necesitamos de calorías, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? En las reacciones metabólicas, por ejemplo, acá dice en las reacciones metabólicas. A ver, 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación. Mientras que las proteínas y los glúcidos, bueno, estamos hablando ya de proteínas y glúcidos, ellos solo producen 4,1 kilocalorías. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Quién produce más calorías? ¿Los lípidos, las proteínas o los glúcidos? En este caso, quien produce más calorías vendrían a ser los lípidos. Profe, ¿los lípidos son buenos? Sí, son favorables y como también pueden ser desfavorables. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces por acá. Estructural y protección. Vamos a ver, es otra función que tienen los lípidos. Los lípidos los vamos a encontrar formando estructuras y también protegiendo. ¿Ok? Por ejemplo, forma la parte de la membrana celular. Claro que sí, mira, ve, los lípidos vas a encontrar en la parte de la membrana celular gran cantidad de fosfolípidos. Así, ese es su nombre, ¿ok? Llamados fosfolípidos. Son unas pequeñas bolitas con unas pequeñas colitas que tienen, ¿ok? ¿Sí? Entonces, eso vendrían a ser los llamados fosfolípidos. Muy bien, ¿y dónde se encuentran esos fosfolípidos? En la membrana celular, en la membrana de la célula, ¿ok? ¿Qué más dice? Recubre órganos y le dan consistencia. Ah, mira, qué interesante. O protegen mecánicamente como el tejido adiposo de los pies y de las manos. Claro que sí, nosotros tenemos lípidos, ¿no? En las manos, en los pies y nos protegen, ¿verdad? Claro, nos están protegiendo. Muy bien, entonces ahora entiendo, profesor, que sirve de protección. Claro que sí, mira qué interesante. Otra función que tiene es de ser termoaislante. ¿Qué significa, profesor? Leamos por aquí. Las grasas almacenadas bajo la piel. Hay grasas. Profe, obviamente no voy a ver la grasa aquí en la piel, ¿no? Así directamente, sino está dentro. Esas grasas empiezan a salir, claro que sí. Por ejemplo, ¿cómo? De repente cuando tú haces un ejercicio determinado, empiezas a hacer ejercicio y todas las grasas empiezan a salir, claro que sí, sí. Claro, no todas, pues, ¿no? Pero va a salir sí un poco así, poco a poco, ¿ok? A través de los orificios, no olvidar, ¿sí? Entonces acá dice, las grasas almacenadas bajo la piel, claro que sí, bajo la piel, recuerda, forma una capa que impide la pérdida de calor corporal. Ah, mira, ve. Entonces para eso nos sirve, en este caso, los lípidos. ¿De qué función tienen? Ah, mira, ve, nos sirve para que nosotros no perdamos el calor corporal. Mira, ve, qué interesante. ¿Ok? Muy bien, veamos por aquí otros lípidos de repente importantes que debemos conocer. Por ejemplo, los llamados triglicéridos, las ceras, los fosfolípidos y colesterol. Profe, ¿dónde lo encontramos? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde, profesor? A ver, sigamos por aquí. Los triglicéridos, por ejemplo, ¿dónde encontramos? En la grasa animal, por ejemplo, ahí vamos a encontrar los llamados en el tejido adiposo, ¿ok? También en el aceite vegetal, ¿no? Es otro ejemplo. Muy bien, entonces seguíamos por aquí los triglicéridos. ¿Dónde lo encontramos? En la grasa animal y también lo encontramos en el aceite de los vegetales, ¿verdad? Ahí podemos encontrar. Claro, en forma de tejido adiposo, ¿no? Claro. Otro de repente las ceras. La cera es muy interesante. Mira dónde lo encuentras. Son impermeables al agua, eso sí, es cierto, son impermeables. Se puede encontrar en las plumas, en los pelos, en las hojas, etcétera. ¿Ok?
Mira, ve qué interesante. Otros lípidos de repente por ahí que debemos conocer son los llamados fosfolípidos. Y justamente esa es la que te dije, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En la membrana de la célula. ¿Ok? No olvidar. Mira, forman parte de la membrana celular. Ahí está, mira, te está repitiendo lo mismo. Y aquí el colesterol. El colesterol también lo encontramos en la membrana de la célula, por ahí. ¿Sí? Dice, componente importante de la membrana celular, mira, ¿ven? Es uno de los esteroides más importantes. Ok, ahora vamos a ver todo lo que te he explicado en dos gráficos para que usted pueda observar dónde se encuentran los glúcidos y los lípidos. Ok, veamos por aquí a ver los gráficos. A ver, sigamos aquí y veamos aquí dos gráficos que nos van a representar algunos de ejemplos de los glúcidos y algunos ejemplos de los lípidos. Por ejemplo, veamos aquí un oso. Por ejemplo, este oso está aquí sobre un tronco, sobre el árbol, obviamente. Por aquí hay ramitas, ¿verdad? Por aquí encuentras de repente un insecto, ¿ok? Veamos entonces aquí los glúcidos. Por ejemplo, un glúcido vendría a ser la quitina. Profe, le está señalando a ese insecto, a esa arañita, ¿verdad? Esa araña, ¿qué se va a encontrar? A la quitina. ¿Y la quitina qué es? Es un glúcido, claro que sí. ¿Y forma parte de dónde? Forma parte del exoesqueleto de los insectos. O sea que en su exoesqueleto, o sea, la parte de afuera, ahí vamos a encontrar, ¿qué cosa, profe? Vamos a encontrar quitina, ¿ok? A ver, profe, otro. En el hígado, por ejemplo, de este oso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el famoso glucógeno. Y el glucógeno es un glúcido, recuerda. Profe, ¿y para qué sirve el glucógeno? Ah, es una reserva que se encuentra ¿dónde? En el hígado y en los músculos también. Y recuerda que es muy importante el glucógeno como fuente de energía, ¿no? En este caso, para que ese oso se pueda mover o desplazarse en este caso, ¿no? Listo. ¿Qué encontramos también, por ejemplo, en las glándulas mamarias de este oso? Encontramos otro glúcido, por ejemplo, la lactosa. Profe, la lactosa, ¿qué cosa es? Es un disacárido de la leche. ¿Ok? Entonces ahí podemos encontrar otro glúcido. Profe, otro glúcido importante, la celulosa. ¿Y dónde encontramos la celulosa? En la pared celular, ¿ok? En la pared celular, bueno, de una célula, ¿no? En este caso de una célula vegetal, mira, ve. Por ejemplo, estas son pequeñas ramas. De esa pequeña rama, perdón, pequeñas hojitas, vamos a encontrar que las hojas están formadas por células vegetales, ¿verdad? Y solamente he señalado aquí una célula. Esta es la forma de la célula que tiene, forma hexaédrica irregular, por si acaso. No es perfecta. Y, profe, ¿y estas paredes que está formando? Recuerda, este es el núcleo. Estas paredes, profe, ¿qué cosa tienen esas paredes? Esas paredes tienen gran cantidad de celulosa y la celulosa recuerda que es un glúcido, ¿ok? Y que los glúcidos son azúcares. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos, profe? En la pared celular, celulosa. Y eso vendría a ser un glúcido, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces hemos encontrado celulosa, lactosa, glucógeno, quitina, ¿ok? Entonces ahí está ejemplos de glúcidos. ¿Y para qué sirven, no? Ahora, por ejemplo, veamos aquí otro animalito, el chanchito. Bueno, ahí está, ¿no? En ese chanchito podemos encontrar de repente aquí unos lípidos que son muy interesantes y que tienen algunas funciones. Por ejemplo, en este tejido, bueno, en la capa que protege, que envuelve, también llamado pellejo, ¿no? Del caso del chanchito, encontramos adipocito. Adipocito, claro, en forma de que tiene células con gotas en el centro, gotas de grasa. Profe, ¿para qué sirve? Ah, son los llamados triglicéridos. ¿Ok? En conjunto va a formar el triglicérido. ¿Y qué vendría a ser el triglicérido? Claro, es un lípido. Sí. ¿Y qué me dice? Que un gramo de triglicérido me forma ¿cuánto de calorías? 9,3 kilocalorías. Profe, o sea que el chanchito tiene gran cantidad de grasa y tiene también calorías. Claro, por cada gramito, mira, ve, ¿cuántas de calorías tú estarías consumiendo por un solo gramo? Ah, 9,3 kilocalorías, ¿te das cuenta? Entonces, muy interesante. Profe, otro lípido de repente. A ver, por ejemplo, la hormonal, claro, el chanchito, claro, sí, el lípido, ¿dónde lo encuentras? Formando también las hormonas, constituyen las hormonas sexuales
y la testosterona, por ejemplo, ahí está, claro que sí. Otro, de repente, los lípidos, ejemplos, que tiene esta función, ¿no? Vitamínica, que constituyen las vitaminas A, D, E y K. Ahí encontramos también a los llamados lípidos, ¿ok? Otro vendría a ser los llamados electroaislantes. Claro, profe, o sea que para que ocurra el famoso sinapsis, ¿ok? Para que el cerebro esté funcionando. Profe, ¿y qué encontramos aquí? Las neuronas. Profe, y en la parte de la neurona, yo sé que tiene por aquí un soma y un axón. En el axón, profe, ¿qué encontramos? Aquí está la vaina de mielina. Profe, ¿esa vaina de mielina qué cosa tiene? Tiene lípidos, ¿ok? Entonces ahí encontramos que tiene esa función de electroaislante, ¿no? Los lípidos. Otra función que tienen los lípidos es de ser estructural. Por ejemplo, en la parte de sus orejitas, profe, sabemos que las orejitas tienen gran cantidad de células y las células tienen membrana celular. Y por ejemplo, mira, ve, esta es una membrana, ve, de una célula, mira, ve. Mira, ve, tiene fosfolípidos hacia arriba, hacia abajo. Mira, fosfolípidos, aquí está con sus respectivas colitas, ¿no? Esto es un fosfolípido, mira, gran cantidad de fosfolípidos. Profe, o sea que de forma estructural que constituyen la membrana celular, ¿ok? Protege, ¿ok? Es como una barrera, ¿sí? Muy bien. Encontramos también por aquí que forman protección. Por ejemplo, protegen la superficie de organismos vegetales y animales, ¿ok? Sí. Otro también de repente es termoaislante, por ejemplo, dentro, porque produce aislante térmico y amortiguador al ubicarse debajo de la piel. Entonces, chicos, con esto podemos nosotros reconocer algunos de estos lípidos, qué función tienen. ¿Es vital para nosotros? Claro que sí. Los glúcidos también. ¿Es vital para nosotros, para los seres vivos? Claro que sí. Son azúcares, son como fuente de energía, fuente de reserva. Los lípidos también, claro que sí, nos ofrecen calorías. Algunos buenos lípidos tienen diferentes funciones: energética, hormonal, vitamínica, termoaislante, protección estructural y electroaislante. En cambio, los glúcidos, mira, a ver, la quitina la encontramos en los esqueletos de algunos insectos. Por ejemplo, el glucógeno también, que es muy importante, en el hígado, donde lo encuentras en el hígado y en los músculos. La lactosa, por ejemplo, que la encuentras en las glándulas mamarias de algunos mamíferos, ¿ok? Y la celulosa, que lo encuentras formando parte de la pared celular, ¿ok? De los vegetales, ¿ok? Entonces, son aquí estos dos gráficos que nos muestran la gran importancia de los glúcidos y los lípidos. Bueno, espero que hayas entendido. Está de repente bien fácil, ¿no? Los gráficos. Y bueno, si te gustó, espero que compartas con alguien de repente que le guste, ¿no? El tema de bioquímica. Bueno, recuerda, el curso de biología, el tema es bioquímica, y recuerda que bioquímica es bien extenso, hay que lograr aprender un montón. ¿Ok? En el siguiente video vamos a ver acerca de lo que es proteínas y los ácidos nucleicos. Muy bien, chicos, cuídate, bendiciones. Gracias.